Bien, para ver un poco el asunto del cortante, tenemos que los tornillos pueden trabajar a simple cortadura, es decir, un solo plano de corte, como por ejemplo puede ser el caso de este ariostrado, o pueden trabajar a doble cortadura. Ese sería el caso de que dispusiéramos dos chapas que tiran de aquí y una chapa que tira desde este otro lado. Entonces el tornillo, digamos que tiene ya pues dos planos de corte, que serían este plano y este plano, es decir, que dividiríamos la fuerza entre dos. La resistencia sería el doble. A doble cortadura el tornillo aguanta el doble que a simple cortadura. Bien, pues la resistencia de estos tornillos según Eurocódigo 8 tenemos en la tabla 3.4 que es una función otra vez de la resistencia última del tornillo por el área resistente dividido entre gamma M2 el parámetro de resistencia del material que es 1,25 y multiplicado por A sub V es un valor que por ejemplo según código técnico pues se fija en 0,5. ¿Esto qué significa? Que realmente la resistencia a corte de un tornillo va a ser menor que la resistencia a tracción. Por tanto, los tornillos trabajan mejor a tracción que a cortante. Podemos ver un ejemplo que puede ser el de este ariostrado que tiene 4 tornillos de métrica 20 en calidad 8.8. Nos ponemos a tirar del ariostrado con una fuerza de 300 kilonewtons, es decir, que tiramos por aquí con 300 kilonewtons. ¿Y qué dice el programa? Que la resistencia del grupo de tornillos a cortante es 376. Y como yo estoy poniendo 300, que estoy tirando de aquí con 300 y eso me aguanta 376, pues estoy al 80%. Es decir, que digamos que resiste, ¿no? Si esto lo hacemos manualmente, veríamos que la resistencia de corte de cada tornillo sería el 0,6 según Eurocódigo por 800, que sería la resistencia del límite último, por el área resistente de ese tornillo. Dividido entre el 1,25 son 94 kilonewtons. Multiplico por 4 y ya me da los 376. Bien, al igual que pasaba con los tornillos a tracción, también existe el fallo de la chapa en ese entorno por aplastamiento. Es decir, imaginaros que aquí, cuando nos ponemos a tirar, el tornillo aguanta, pero resulta que se me rompe la chapa, se me aplasta la chapa, pues quedaría fuera de servicio la unión. Entonces establece una formulación que depende de F sub U, que es la resistencia última de la chapa. También intervienen, como es lógico, los espesores de la chapa y las distancias entre agujeros y distancias a borde. Bien, si vemos el código técnico vemos exactamente lo mismo, ¿no? Que la resistencia a aplastamiento de la chapa tenemos aquí que es una formulación que depende de la F sub U, que es la resistencia última de la chapa, el diámetro del agujero, T, que es el espesor de la chapa, y un parámetro alfa que va en función de la resistencia de la chapa, la resistencia del tornillo y las distancias relativas entre agujeros y distancias a bordes. Y por último, lo que se hace es que se mira la resistencia que tiene un tornillo a esfuerzos de tracción y corte combinados. Entonces se establece esta fórmula de interacción que lo que me dice es que el cortante, el esfuerzo de cortante que tengo entre la resistencia cortante más el esfuerzo de tracción entre 1,4, la resistencia a tracción tiene que ser menor o igual que 1. Entonces esto lo podemos ver por ejemplo, con 4 tornillos de métrica 16 los sometemos a un cortante de 150 y una tracción de 150 kN y esto es lo que nos devuelve el programa. Nos dice que la interacción cortante-tracción estamos al 83%. Pues nosotros comprobamos manualmente la resistencia de cada tornillo mediante la fórmula anterior, nos sale a corte 62 kN. El cortante que se lleva cada tornillo pues son 150 kN entre 4 tornillos, pues me sale 37. Por otro lado, resistencia a tracción del tornillo, lo sacamos con la fórmula y la tracción que se lleva cada tornillo es exactamente igual, son 150 kN entre 4. Bien, establecemos la fórmula de interacción y tenemos el 83% que veíamos antes. Bien, esto es bastante sencillo, pero como digo, lo que hay que hacer es calcular mediante fórmulas Excel en las que se incluya todas las comprobaciones de la normativa o programas adecuados. A modo de ejemplo, en el anexo 1 incluimos un cálculo de una unión empotrada mediante el software Lincoln V3. Bien, pues en el siguiente vídeo vamos a ver conceptos de soldadura. Gracias por vuestra atención.